A ver, nos vamos prendiendo las cámaras. Voy a tomar lista. Listo. Voy a ir tomando lista. Por favor, estén atentos. Javier Trujillo, Presente, pastor, presente. Julio Cristóbal, Zulin Fong, Presente, pastor. ah, Sol, Sol Melgarejo, Buenas noches, pastor, presente. ya. Roger Luna, Adi de la Cruz, Presente, pastor. buenas noches. Cristian Villalta, Cristian Villalta, Astrid Vega, Presente, pastor. David Melgarejo, Yamil Girón, Leoncio Díaz, Presente, pastor. ya. Y Wilson Chapa, Presente, pastor, buenas noches. listo. ¿Ya está en tu casa, Wilson? Sí, pastor, estoy tratando de llegar ya, estoy entrando ya. Deme un poquito. Ya. Muy bien. Vamos a continuar y a ver, acá tengo mi diapositiva, una diapositiva más. Vamos a ver, tiene que ver con la posmodernidad. La semana pasada lo tratamos una parte, posmodernidad. Y acá quiero que me ayuden a leer, ¿sí? Ya. A ver, Astrid, por favor, ¿puedes leer este primer diapositiva? Sí, pastor. Ya. El término posmodernismo puede ser mejor entendido al relacionarlo al modernismo. El modernismo surge en Europa Occidental en el siglo XIX con la manifestación de la mecánica e industria y las ideas que surgieron para capitalizar lo que promovió una sociedad progresiva y próspera. El modernismo elevó la razón humana, el progreso humano y la autoridad humana. Ujú. Entonces, vemos que el tema de posmodernidad en el siglo XIX tiene que ver con progreso. La idea de progresar hace que el hombre, eh, de alguna forma, su esfuerzo hace que su esfuerzo sea autoridad. Entonces, como ya su esfuerzo es autoridad, él determina su destino, su camino. ¿Ya? Ahora, vamos a seguir leyendo características del pensamiento postmoderno. A ver, Ya, pastor. Adi, ¿no? Sí, pastor. Ya, listo. Te escucho. Características del pensamiento postmoderno. Antidualidad. Los postmodernos aseveran que la filosofía creó dualismos y así excluyó del pensamiento ciertas perspectivas. Por otro lado, el postmoderno promueve el pluralismo y más que negro contra blanco, occidente contra oriente, hombre contra mujer. Asegura buscar de los otros, o sea, los marginados, oprimidos, por las ideologías y las estructuras políticas y sociales que apoyaban. Muy bien. Entonces, el, el pensamiento postmoderno saca
de función el pensamiento dualista, ¿no? Y las cambia, ¿no? No solamente es que las saca, ¿no? Por el otro lado, promueve principalmente el tema del pluralismo, o sea, el tema de la variedad de religiones. Si alguien cree en algo, que crea. Y la diversidad, que está bien en un sentido, pero busca intereses de cierta forma, identificándose con la sociedad, ¿no? Y principalmente el tema de marginados y oprimidos. Es el concepto que tienen, ¿no? Y es el pensamiento de Karl Marx, ¿no? El marxismo, ¿no? Y pero ya empiezan a mezclarlo a través de estructuras políticas y sociales, como hemos podido ver en antes un poquito ese tema. Entonces es antidualista. Cuestiono los textos. ¿Quién puede leer que no haya leído, por favor? Sol Melgarejo, ¿puedes leer? Sí, pastor. Dice, cuestione los textos. Los postmodernos también afirman que los textos históricos, literarios o de otro tipo no tienen autoridad u objetividad inherente para revelar la intención del autor, ni pueden decirnos qué sucedió en realidad. Más bien, estos textos reflejan los prejuicios, cultura y era particular del escritor. Ya. Entonces, también el otro elemento importante a la hora de interpretación tiene que ver el contenido de los textos, ¿no? Entonces, ¿qué hace el postmoderno? Dice que el texto, el autor, lo que va a reflejar es prejuicios, cultura, de lo que él ha vivido, ¿no? Entonces son conceptos que hay que tomar en cuenta. A ver, vamos a avanzar. Ahora, la verdad como perspectiva. Los postmodernos, ¿qué piensan con respecto a la verdad como perspectiva? A ver, Zulin, ¿puedes leer, por favor? Sí, la verdad como perspectiva. Además, la verdad es cuestión de perspectiva o contexto más que ser algo universal. No tenemos acceso a la realidad, a la forma en que son las cosas, sino solamente a lo que nos parece a nosotros. Una vez más, el tema de las verdades solamente es lo que nosotros podemos percibir, nos parece. No hay verdades eternas, por ejemplo. Directamente va a atacar a eso. No es una verdad que no se puede demostrar, ¿no? Entonces, eso, la verdad, como perspectiva. Por eso que después el otro acontecimiento que va a haber, el tema del relativismo, ¿no? ¿Cómo afecta nuestra teología? A ver, Leoncio, por favor, lee. Ya, pastor. ¿Cómo afecta nuestra teología? La Biblia, escrita en lenguajes antiguos, está abierta a diferentes interpretaciones de igual validez, dando esta idea esencial de que nada es verdaderamente sabido. Una declaración por sí contradictoria, la cual no presenta problema para los posmodernos. Las verdades fundamentales tanto de lo moral como de lo espiritual son sospechosas y abiertas a una nueva evaluación, incluyendo la de la Biblia. Muy bien. Entonces, este pensamiento postmoderno va a afectar la teología. Y hemos dicho que la teología tiene que ver con la revelación que Dios ha dado. Entonces, se cuestiona ya el texto. Ahora, también el tema de las verdades fundamentales en el aspecto moral como espiritual, para los postmodernos es sospechosa. Y puede haber varias posibilidades, por eso que dice que es abierta, o sea, puede ser esto, diferentes situaciones, ¿no? Y necesita que lo evaluemos, ¿no? Y ahí una vez más, la evaluación del hombre va a determinar. Entonces, el esfuerzo humano va a tomar el lugar de lo que Dios quiere hacer en las decisiones de nuestra vida, ¿no? Entonces, ¿afecta? Por supuesto que sí, ¿no? Bueno, ahora sí vamos a ver algunas teologías contemporáneas del siglo XXI. A ver, Javier, ¿puedes leer, por favor?
Espera un ratito. Sí, pastor. A ver, vamos. Teologías contemporáneas, siglo XXI. 1. El movimiento apostólico profético. La guerra espiritual. 3. La teología de la prosperidad. 4. La teología pro-homosexual. Homosexuales en el oficio eclesial. Y 5. El culto y la liturgia. Ujú. La teología contemporánea del siglo XXI ya va a ser afectada con todos estos movimientos, después vamos a ver algunos otros, pero principalmente vamos a encontrar a estos, ¿no? Estos aspectos. Vamos a ver uno más. El movimiento apostólico y profético, ¿no? Habla de la restauración apostólica de los apóstoles, ¿no? Los apóstoles, los nuevos apóstoles. Durante la Reforma no habían apóstoles, ¿ah? 1600 años no habían apóstoles. Después que ya murieron los apóstoles, obviamente, ¿no? Murieron los apóstoles originales, los que estuvieron viendo a Jesucristo. Hasta el año 1600 no había nada de estos movimientos. Después viene la Reforma, tampoco. Nada de movimientos apostólicos, proféticos. ¿Esto aparece en qué siglo? En el siglo XIX, ¿no? Bueno, ya tiene sus bases, pero el siglo XX, XXI ya podemos ver. Y es lo que notamos ahorita bastante el tema de este movimiento apostólico y profético, ¿no? También, dicho sea de paso, eh, iglesias de estos movimientos hay bastantes, ¿ah? Hay bastantes. A ver, vamos a ver esta primera. Ya. El movimiento apostólico y profético, ¿qué busca? Se busca restablecer dos ministerios, ¿no? O sea, estos ministerios no estaban funcionando, ¿ah? Pero este movimiento, ¿qué busca? Restablecer apóstoles y profetas que han sido guardados en el tiempo. Se busca restablecer una jerarquía eclesiástica que dé dirección y gobierno a la iglesia. O sea, ya no es necesario las escrituras. Una vez más, ahí está el problema. No es necesario las escrituras, necesitamos apóstoles, ¿no? En el catolicismo necesitamos del Papa y el magisterio para asuntos de doctrina. Acá también, ahora en la iglesia evangélica aparecen estos movimientos apostólicos y proféticos. Que busca establecer el fundamento de la iglesia en base a estos dos ministerios. ¿Cuál es el fundamento bíblico? Efesios 2, 19 y 20. ¿Quién puede leerlo? Acá está. Amén, pastor. ¿Alguien me ayuda a Dice, leerlo? sí, pastor, amén. Ok. Así que ya no es extranjeros ni advenedizos, sino son ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Efesios. Ellos utilizan el fundamento de los apóstoles y profetas, ¿no? Ellos identifican esto, que la iglesia necesita ser edificada sobre apóstoles y profetas. Eso no se ha hecho siglos de siglos. Ellos descubren que ahora hay que hacerlo. 4:11. Allá. Él dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas y a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿No? Entonces, ese es su fundamento para decir que hay constituido apóstoles y eso no se ha hecho. Ese ha sido el problema de la iglesia, que no ha habido apóstoles y no ha habido profetas. Entonces, levantemos, el movimiento nace con estos dos textos principalmente, ¿no? Entre otros. ¿Cuál es la estructura apostólica y profética según su estructura? Acuérdense que es jerárquica. Acá no hay pluralidad de pastores, porque los pastores le quedan por debajo, pues, ¿no? Acá hay un jerarca, ¿no?
Esta es la estructura, ¿no? Apóstoles y profetas a la cabeza. Por debajo de ellos están los evangelistas, los maestros y los pastores. Bajo la cobertura del apóstol están ellos tres y el profeta trabaja con el apóstol. Y por debajo de todos estos líderes está la iglesia, los santos. Ahora, esta estructura, digamos, pongámoslo, es una pirámide. En la cabeza, en la cúspide, están los apóstoles. Está por encima de ellos nada, pues por eso ellos son los ungidos, nadie los puede tocar, nadie le puede decir nada. El que cuestiona algo acerca de ellos, pues Dios lo va a destruir, etcétera, 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 ¿no? Los apóstoles trabajan con los profetas, están en la estructura piramidal, están arriba, la cabeza, la cúspide. Evangelistas, pastores, maestros y la pobre iglesia abajo, ¿no? Siempre, ese es la estructura de los incas también, ¿no? El inca estaba arriba y abajo estaban todos los, digamos, los indios, ¿no? El pueblo, ¿no? Ahí estaban abajo, ¿no? Arriba estaban los incas, Atahualpa, la familia, todo, ¿no? Parecido, ¿no? Parecido. Me acuerdo en Historia de Perú también había una estructura piramidal del Imperio Incaico, ¿no? Bueno, siempre pues alguien quiere ser la autoridad a la cabeza, ¿no? Pero sabemos que la cabeza de la iglesia es Cristo, ¿no? Y nosotros somos el cuerpo. Y se ha dado alguna responsabilidad a cada uno, pues es un rol simplemente, pero no dejamos de ser ovejas, ¿no? Ni más ni menos que otros. Ahora, la autoridad apostólica y profética. Reclaman autoridad. A ver, Javier, ayúdame con este texto, por favor. Javier. Javier, ¿me escuchas? Prende tu audio. ¿Aló, me escuchas? ¿Leo? Sí, ya. La autoridad apostólica profética. Reclaman autoridad apostólica a la manera de los apóstoles del Nuevo Testamento. Se presentan como cabezas de la iglesia. Dan cobertura apostólica a una iglesia o un conjunto de iglesias o una región. Sus afirmaciones son autoritativas y libres de discusión. Son portavoces de la revelación de Dios extracanónicas. Muy bien, acá hay algunas características, ¿no? Reclaman autoridad. Como Pablo, pues, ¿no? Ellos son los que dan cobertura. Lo que ellos dicen es autoridad y nadie puede cuestionarlas. Pero por otro lado, ellos son portavoces de revelaciones nuevas. Eso debe haber puesto, ¿no? Revelaciones nuevas de Dios. Y cuando dice extracanónicas, ¿no? Que no están dentro de las escrituras. Esa es la característica de la autoridad profética, ¿no? Ahora, entre apóstoles del Nuevo Testamento y apóstoles modernos, vamos a ver algunas diferencias, ¿no? Apóstoles del Cordero del Nuevo Testamento y los apóstoles del Espíritu contemporáneos. Esa es la diferencia, ¿no? Que hay. Los textos bíblicos, ¿no? A ver, ¿qué dice Juan Wesley con respecto a Efesios 2, 19, 20? Javier, ¿me escuchas, Javier? Bueno, Javier. Sí, le escucho. Ah, ya. Pues pensé que se había... Le escucho, pastor. Sí, ¿puedes leer el texto y ver el comentario de Juan Wesley? Sí, le escucho. Sí, ya. ¿Puedes leer lo que está en la... Ya, perfecto. Dice así. Comentario de
Efesios capítulo 2, 19 al 20. Dice así: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Ya. Ahora la nota explicativa de John Wesley del Nuevo Testamento dice así: como la fundación sostiene el edificio, así la palabra de Dios, declarada por los apóstoles y profetas, sostiene la fe de todos los creyentes. Dios hecho el fundamento por medio de ello, pero Cristo es la piedra principal de la fundación. Entonces, hay un comentario de Juan Wesley, ¿no? ¿Me escucharon, pastor? Sí, sí. ¿Se escucha? Ya. Entonces, Juan Wesley comenta este texto de Efesios 2, 19, 20, que hemos leído. Él explica que la fundación sostiene el edificio. Así la palabra de Dios, declarada por los apóstoles y profetas, sostienen la fe de todos los creyentes. Este comentario que hace Juan Wesley lo toman los profetas, ¿no? Y Dios echó el fundamento por medio de ellos, pero Cristo es la piedra principal de la fundación. Entonces, ellos cogen este comentario y lo aplican, pues, ¿no? Dice, los apóstoles y profetas sostienen la fe de todos los creyentes, pero es en sus enseñanzas, no que el ministerio ahí está funcionando, ¿no? Vamos a ver qué dice Matthew Henry. ¿Puedes leerlo, Javier? Sí, dice así, Matthew Henry: la iglesia es comparada con un edificio. Los apóstoles y profetas son la fundación de ese edificio. Aunque podemos llamarle fundamento secundario, porque Cristo mismo es el principal fundamento, pero debemos entenderlo en referencia a la doctrina entregada por los profetas del Antiguo Testamento y los apóstoles del Nuevo Testamento. Ajá. Acá lo aclara mejor, ¿no? Debemos entenderlo al referir a la doctrina entregada, la doctrina de los apóstoles. O sea, los apóstoles dejaron una doctrina, esa seguimos. Sí. Por eso que nuestra confesión de fe, cuando el credo apostólico es importante, ¿no? Se declara ahí en esa confesión que nosotros estamos bajo la doctrina de los apóstoles. No hay apóstoles, sino doctrina de los apóstoles. ¿Cuál es? Los apóstoles del Cordero, los que estuvieron con él. Esa es la idea, ¿sí? Entonces, ahora, ese es por un lado. Por el otro lado es el tema de la guerra espiritual, ¿no? La guerra espiritual, ¿no? Entonces, en internet encontramos bastantes imágenes, ¿no? La guerra espiritual, la espada. Y acá, pues, estas teologías, ¿no? Extrañas, ¿no? Homosexualismo, esas cosas. Vamos a ver un poquito la guerra espiritual, ¿ya? A ver, Wilson, ¿llegaste? ¿Puedes leer, por favor? Wilson. Wilson. Creo que Wilson está viajando a otro país. A ver, Sol, ¿puedes leer, por favor? Sol. Sol Melgarejo. Zulin. Sí, pastor. La guerra espiritual. Se entiende como guerra espiritual a una serie de técnicas orientadas a atar a las potestades satánicas, según su jerarquía, para que la evangelización tenga los frutos o resultados esperados.
Ujú. Interesante, ¿no? Ellos son técnicas para atar a las potestades satánicas y no interrumpan la evangelización, no hagan oposición, ¿no? Por eso que paran amarrándolos, atándolos, ¿no? Echando fuera, ¿no? Para que la evangelización y los resultados de la evangelización sean los que se esperaban, ¿no? Que la gente se convierta. El último que dice Zulin, Se debe distinguir entre guerra espiritual y guerra espiritual estratégica. Ujú. Entonces tienen alguna diferenciación también entre estas dos, ¿no? Guerra espiritual y guerra espiritual estratégica. Ahora vamos a ver la cosmovisión de este movimiento, ¿no? Dios es creador, creación, hay ángeles, demonios, hombres y la tierra, ¿no? Es una cosmovisión bíblica. Después Dios, espíritus, ángeles, demonios, creación, tierra, hombre, es la influencia, como vemos acá, tema influencia platónica, ¿no? Es el concepto occidental del tema de la cosmovisión, cómo ves las cosas, ¿no? Entonces, es el orden y diferente, ¿no? La cosmovisión de estos movimientos. Ahora, ¿cuáles son las estrategias y tácticas de guerra? Vamos a observar algunas. Paso previo, la sanidad interior del guerrero, ¿no? Un guerrero herido no puede ir, tiene que estar saneado. Primera etapa, ¿no? Investigación histórica, antropológico, cultural y demográfica del lugar. Hacen un sondeo de la zona donde van a ir a evangelizar, porque como ellos creen que hay espíritus y tienen que ver, investigan qué ha pasado ahí antes, ¿no? Qué culturas se han desarrollado ahí, si ha habido cementerio, no ha habido cementerio, si ha habido algún tipo de práctica en esa zona de ahí, etcétera, ¿no? Cuántas personas son, qué influencias, todos esos detalles lo considera. La segunda etapa es la oración intercesora, conocer por nombre a las huestes espirituales de maldad, tener el control, ¿no? Entonces su oración no es para que, tanto para que la palabra de Dios se dé, sino para que la palabra de Dios no sea estorbada, ¿no? Hay una oración de Pablo que dice, oren para que se me abra puertas para el evangelio, ¿no? Ellos lo interpretan como que hay algo que no deja abrir esa puerta para el evangelio, ¿no? Pero ellos la oración intercesora es conocer por nombre a las huestes espirituales de maldad, ¿no? Y una vez que sepan el nombre por revelación, de alguna forma dicen que reciben esa revelación, ellos van a poder tener el control de esas huestes espirituales. Y la tercera etapa es el mapeo espiritual, conocer el accionar del demonio, ¿no? ¿Qué es lo que hace? ¿No? Y el enfoque no está tanto en el evangelio, para predicar el evangelio, sino en esta etapa, ¿no? La guerra espiritual. Y la cuarta etapa es la victoria espiritual. ¿Cómo se da? Porque va a haber conversiones, ¿no? Tiempo de la cosecha. Ahora, hay tipos de demonios también. Los que operan al ras del suelo, los que operan en el ámbito del ocultismo, los que gobiernan territorios, localidades y culturas. Ya. Hasta ahí voy a mencionar y yo quiero preguntar, ¿qué saben ustedes un poco de este tema de la guerra espiritual y los apóstoles que hemos visto? Comentarios, quiero escucharlos. Escucho sus comentarios. Hay tipo de demonios, ¿no? Los que operan al ras del suelo, ¿no? Es gracioso eso, ¿no? Yo no sabía que habían, pero sí, al ras del suelo. Otros que en el ámbito del ocultismo, los que gobiernan territorios, localidades y culturas, ¿no? ¿Alguien ha tenido alguna experiencia de estos, con estos movimientos? ¿Han escuchado algo para poder debatir?
Doctor, buenas Sí, noches. No quiero debatir, pero sí ya. recuerdo que en una temporada nuestro pastor abrió como un pequeño curso de enseñanza acerca de ángeles y demonios y me pareció muy interesante, ¿no? Porque sí es cierto que la Biblia nos habla acerca de un mundo espiritual y algo que había aprendido cuando había llevado ese cursito era de que también hay como niveles, algo así. Mencionaban algunos versículos de la Biblia de que hay principados, ¿no? Hay potestades, hay demonios, se puede decir que están encadenados, atados, y bueno, el diablo usa, ¿no? También a sus, ¿cómo se dice? A sus, ¿cómo se le dice? Ángeles caídos, algo así, Sí. a sus tropas, ajá, algo así. Eh, Ujú. Particularmente si tuve una experiencia, creo que sí se lo había comentado alguna vez, y una vez conversando con un pastor me dijo que es mejor no entrar mucho en esos temas, ¿no? Acerca de, porque a veces querer saber todo, bueno, sobre todo yo que hacía muchas preguntas, me dijo, a veces, porque nuestro conocimiento es limitado, entonces es mejor a veces no entrar demasiado en el tema porque, claro, podría en alguna forma, la mente, no sé, irse por otro lado, ¿no? Tener otro tipo de pensamientos tal vez que no son buenos. Ya, muy bien. ¿Otra opinión? Yo tengo una opinión, pastor, con respecto a este Sí, tema de te los escucho. demonios. Sí, la Biblia nos enseña, ¿no? La jerarquía que hay en los señoríos, las potestades, dice la palabra de Dios, ¿no? Pero también yo entiendo de que eh, el creyente no tiene la autoridad, ¿no? Digo entre mí, yo, no tiene la autoridad para atar, ¿no? Si el demonio es el señor de este siglo, entonces, este es su reino, ¿no? Entonces yo discrepo un poco con mis hermanos con respecto a lo que quieren reprender al demonio o quieren echar fuera, ¿no? Entonces, a veces, eh, por no revisar unos textos que en la palabra están, ¿no? Entonces, yo me abstengo de ello y digo, no, si soy de Cristo, el Señor, que el Espíritu Santo en mi corazón, el demonio no tiene injerencia en mi vida. Entonces, y así en la vida de cada creyente, en la vida de cada creyente. Ujú. Esa es mi opinión, Muy pastor. bien. ¿Alguien más? Doctor, ¿Alguien más yo lo quiere podría decir comentar? que, Te escucho. yo, lo- yo lo podría decir que con respecto a este tema de la guerra espiritual como tal, bueno, yo siempre he escuchado y siempre han hablado que el fundamento especial ahí es la oración, ¿no? Que, bueno, es el fundamento para interpretar ante cualquier guerra, no solamente ella, ¿no? Sino también que permite que los creyentes podamos conectarnos con Dios más ante esa situación, ¿no? Y enfocar más y ahí toca algunos temas como la armadura de Dios, que nos encontramos en Efesios, y muchas realidades más que, bueno, no sabía específicamente qué, pero hablan cómo los creyentes debemos reconocer, perdón, que están en una batalla constante, ¿no? Tanto como fuerzas espirituales, como también, ¿cómo más le podría decir? A ver. Y ahora se relaciona más a las personas que están alejados de Dios como tal, que a ellos son los que más se involucran. Algo así logran hablar, Ya. bueno, escucho también hablar yo, no exactamente qué mención. Ujú. Ya, muy bien. ¿Alguien más? A ver, si no hay más comentarios, quiero explicar algo. Primeramente, lo que tenemos que ver acá es, con respecto a esta guerra espiritual, sí hay guerra espiritual, ¿no? Y nuestra guerra espiritual tiene que ver con que nosotros obedezcamos o no, ¿correcto? Tenemos que obedecer. Mi primera batalla es obedecer a Dios. Yo, debido a mi naturaleza pecaminosa, a veces me dejo guiar por mis propios deseos, ¿sí?
Entonces, mi voluntad se opone a la voluntad de Dios por lo general, ¿sí? Entonces, yo quiero hacer mi voluntad pensando que estoy haciendo la voluntad de Dios y puedo equivocarme. Entonces, hay una voluntad de Dios y toda la guerra espiritual que existe, esa batalla espiritual, cuando nosotros vamos a Efesios capítulo 6, habla de la armadura de Dios, ¿no? Y nuestra lucha es contra carne, no es contra carne y sangre, sino contra huestes espirituales, ¿no? Entonces, ahí sí, hay una batalla. El tema es cómo hacemos. Entonces, esta guerra espiritual que hemos visto de estas teologías que vienen de los apóstoles, profetas, y esa guerra espiritual, son teologías nuevas, son teologías contemporáneas. Tenemos que tener un cuadro exacto de las escrituras. Entonces, en la Biblia, los demonios, ¿qué cosas son? Son seres espirituales caídos. Originalmente fueron creados como ángeles. Fueron creados por Dios como ángeles. O sea, es creación de Dios. Pero ¿qué pasó con este grupo? Se rebelaron junto con Satanás. ¿Sí? Es la historia. Ahora, la pregunta, ¿dónde está el origen de esto? ¿De dónde hablamos? Entonces, cuando vamos a Apocalipsis 12:7, vamos un ratito todos a Apocalipsis capítulo 12, versículo 7. Por tema de tiempo no puedo explicar detalles, pero ustedes seguro ya han leído, han estudiado Apocalipsis. Y Apocalipsis 7 habla de la mujer y el dragón. ¿Sí? ¿Quién es la mujer corriendo en el desierto? Versículo 6. Apocalipsis 12:6. Y la mujer huyó al desierto. ¿Quién es esa mujer? ¿Aló? Israel. Israel, sí, Israel. Muy bien. Ya se recordaron la clase que hemos conversado. Sí, sí. También han llevado, creo, Apocalipsis con Pastor Luis. Ya es claro, es Israel. O sea, es el pueblo de Dios. Mira lo que dice. Y la mujer huyó al desierto donde tiene lugar preparado por Dios. O sea, el pueblo de Dios huyó al desierto. ¿Estamos de acuerdo? Ya se interpretó correctamente. Pues la mujer es Israel, huyó al desierto. Entonces está recordando lo que ha pasado antes, donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustente por 1260 días. Versículo 7. Después hubo una gran batalla en el cielo. ¿Dónde hubo la batalla? En el cielo. Y menciona Miguel y sus ángeles. Miguel, un arcángel, el arcángel Miguel, y sus ángeles luchaban contra el diablo. Y luchaban el dragón y sus ángeles. ¿Cuáles son los ángeles? Los demonios, los caídos. Versículo 8, ¿qué dice? Pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. O sea, fueron echados del cielo. Versículo 9, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llamaba Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado en tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces, este texto es interesante porque nos habla, o sea, nosotros queremos saber quiénes son, qué están hablando. Vamos a encontrar que acá se describe esa rebelión que ha habido en el cielo y sus ángeles fueron expulsados del cielo. En 2 de Pedro 2:4 y Judas 6, dice que el Señor no perdonó a los ángeles que pecaron, ¿no? Entonces, ¿quiénes son? ¿Cuál es su naturaleza y qué actividad tienen estos demonios según la Biblia? Escúchame. No es según lo que alguien cree, ¿no? Son espíritus malignos, definitivamente. ¿Qué más? Son enemigos de Dios. El que no está con Dios es en contra de Dios, es enemigo. Y por consiguiente son enemigos del ser humano. Ahora, ¿cuál es lo que buscan? Oponerse a la obra de Dios. ¿Qué hacen? Efesios 6 habla, una lucha, ¿no? Tentar al hombre, difundir falsedad y causar destrucción. Según Efesios 6:12 y el Evangelio de Marcos, capítulo 5, del 1 al 13. Vamos a ver un poco acerca de eso. Ahora, ¿ellos reconocen la autoridad de Cristo?
¿Ustedes qué dicen? ¿Reconocen la Sí, autoridad de pastor. Cristo y estos ángeles caídos, estos demonios? Yo creo que sí, pastor. Sí. En Marcos capítulo 5 vamos a ver que Jesús reprende. El endemoniado gadareno, hablan con él, pero se sujetan a él. Reconocen la autoridad de Cristo. No nos atormente, dice, ¿no? Y dice Santiago, capítulo 2, versículo 19, dice que en el caso de estos demonios, creen en Dios, pero no obedecen, ¿no? Creen y tiemblan. O sea, reconocen la autoridad, solo que no obedecen, ¿no? Se parece a algunos creyentes, ¿no? Creen en el Señor, tienen temor del Señor, pero no lo obedecen. Los demonios tienen esa característica. Ahora, ¿cuál es el destino final de estos demonios, no? Serán juzgados y condenados al agua de fuego eterno. Como hemos visto, pueden verificarlo. Capítulo 20 de Apocalipsis, versículo 10. Dice, el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia, el falso profeta, y serán atormentados día y noche por todos los siglos. O sea, van a ser condenados, juzgados y condenados en el lago de fuego en el juicio final que viene en la segunda venida de Cristo. Ahora, según lo que nosotros podemos ver, los demonios son criaturas creadas, ¿no? No son ni eternos ni omnipotentes, ¿no? O sea, no tienen soberanía. Eso es lo que queremos mencionar. Solo Dios es soberano. Cuando decimos que tenemos un Dios soberano, no puede haber otro soberano. Y a veces hay personas que responsabilizan al Satanás, a las huestes, y por eso que quieren hacer guerra, ¿no? Porque quieren someterlos. Entonces, Dios solo es soberano. Ahora, su poder está limitado por la voluntad de Dios. Ellos tienen poder, sí tienen poder, pero está limitado por la voluntad divina de Dios. En el pasaje de Job, Job le dice a Satanás, bueno, tócalo, pero no toque su vida, limitado, ¿no? Y ya ustedes saben lo que hizo el enemigo, pero es limitado. Satanás y sus demonios actúan dentro de los límites que Dios les permite. Revisen Job 1:12. Después, estos demonios están vencidos. Cristo los ha bendecido con su poder en la cruz, ¿no? En Colosenses 2:15 dice que Jesús triunfó sobre estas potestades y principados. Ahora, la batalla espiritual desde el punto de vista reformado es real. La batalla es real. El tema está, ¿nosotros tenemos que hacer batalla espiritual o no? Es la pregunta, ¿no? Nuestra batalla es para obedecer a Dios. Nuestra batalla no es contra ellos. No nos toca batallar contra ellos. El creyente está protegido por el Espíritu Santo y la armadura de Dios. ¿Qué tiene que hacer el creyente? Vestirse de toda la armadura de Dios, ¿no? Y el Espíritu Santo. Esa es la batalla espiritual. No es ir y atarlo y cerrarlo y enviarlo. Esa es función de Dios. No es del creyente. Según la Biblia. O sea, la batalla espiritual es real. Cristian, ¿qué has escuchado? ¿Es real la batalla espiritual o no es real? Según lo que estoy mencionando. ¿La batalla espiritual es real? Sí, pastor. Es real. Muy bien, desde Sí, la perspectiva reformada. O sea, sí. nosotros no Reformada, negamos que exactamente. hay batalla espiritual. Sí, Pero el creyente está protegido ¿por quién? por el Señor, el Espíritu Santo Por el Espíritu Santo y la armadura de Ujú, Dios. de O Dios. sea, el Espíritu Santo nos protege. Tenemos que estar llenos del Espíritu Santo, avivar nuestro espíritu, no entristecerlo, y vestirnos de toda la armadura de Dios. Ahora, ya me he visto la armadura de Dios, ahora sí voy a atarlos y a desatarlos. No es nuestra función. Ahora,
Como vemos, el enfoque desde el punto de vista bíblico y reformado es sobrio. No se centra en el sensacionalismo. ¿Sabes cuál es el tema del problema de esas batallas espirituales? Yo me voy. Ahora poco estuvimos en Mamapampa, ¿sí? Algunos sí saben que hemos estado ahí en Mamapampa. Y no sé si les conté la historia allá. Eso me lo contó Pastor Luis Castro, otros hermanos de allá de Mamapampa hace muchos años. Cuando miramos allá arriba, en el Nevado, para los lugareños, para muchos como personas que creen en esto, dice que ahí viven los Apus. Los Apus son dioses, y viven ahí en el Nevado, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Que habían cosas que sucedían, idolatría en esos pueblos, ¿no? Y la idolatría como consecuencia del catolicismo, prácticas, así nomás, convivencia y cosas por el estilo, ¿no? Mucha situación de esa forma, pobreza, diferentes cosas. Entonces dice que un día subieron varios pastores, subieron allá al Huascarán a hacer guerra espiritual, ¿no? Entonces querían atar a todos los apus, ¿no? Según ellos lo ataron, ¿no? Una batalla espiritual, ¿no? Eso pasó, dice allá. Entonces, eso es verdad, pues está pasando en diferentes sitios, hacen ese tema, pero el enfoque, eso es sensacionalismo, ¿no? Es una batalla. La pregunta, ¿eso enseña la Biblia? No. ¿Y por qué no lo enseña? Porque eso el Señor, en su soberanía, ya hizo ya la obra, los venció, tuvo victoria en Cristo Jesús. Jesús venció la muerte que causaba el pecado, ¿no? Entonces ya están vencidos. Entonces, si resumimos, esos demonios son ángeles caídos bajo la autoridad de Dios. ¿Son ángeles caídos? Sí. ¿Están sueltos de la autoridad de Dios? No. Están bajo la autoridad de Dios. Y su poder es real, eso es verdad. Y tienen poder, pero es subordinado. Ahora, ¿pero cuál es el destino de su poder? Es derrota, porque Cristo ya los venció. Eso es lo que la Biblia enseña acerca de todos estos movimientos, ¿ya? Ahora, vamos a ver, acá tengo, no me perdí. Ya, ahí estamos. ¿Se puede ver? No se ve nada. Ahora sí. Ya. Entonces hay categorías de demonios según ellos, ¿no? Según ellos hay unos que operan al ras del suelo, otros operan en ámbito del ocultismo, los que gobiernan territorios, localidades, culturas, ¿no? Hay más poderosos, menos poderosos, tienen nombre. La Biblia no les pone nombre, pero ellos ya les ponen nombre, ¿no? No sé, pues, vienen de contextos de brujería también, pues, ¿no? Las armas específicas para esa guerra, ¿no? El nombre de Jesús, la sangre de Jesús, el acuerdo, el ayuno, la alabanza, la palabra de Dios, ¿no? A ver, creo que acá tengo que... A ver, ¿quién me ayuda a leer este texto? El fundamento bíblico de esta teología. Yo, contemporánea. la segunda parte. Yo, Ya, léelo, por favor. ya, Wilson. listo. Fundamento bíblico. Daniel, capítulo 10, versículos 12 al 13, 20, 21. Dice, entonces me dijo Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí, Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Ujú. Muy bien. Entonces, acá hay un fundamento. ¿El otro puedes leer? El 20, 21. Claro, dice, él me dijo, ¿sabes que he venido a ti?
Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia, y al terminar contra él, el príncipe de Grecia vendrá, pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad, y ninguno me ayuda contra ellos, sino Miguel, vuestro príncipe. Ujú. Ahora, en Efesios 6:12, ya es conocido, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, gobernadores de tinieblas del siglo, huestes espirituales de maldad en regiones celestes, dice, ¿no? Muy bien, entonces, su fundamento está acá, pues, ¿no? Ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe. Entonces, están hablando de una batalla espiritual, ¿no? Una batalla de ese tipo. Mi pregunta es, ahora, ya para ir terminando, también ya son ¿no? las 10, ya vamos a terminar con esa pregunta, ¿no? ¿Qué opinan? ¿Qué experiencia han tenido? O sea, ¿cómo han visto este tema de... muchas veces lo presentan como bíblico, ¿no? O sea, encuentran en la guerra espiritual el tema bíblico. No sé, ¿qué podían comentar? Acá los escucho. Pastor, puede ser, bueno, según lo que se está hablando en el texto, es la respuesta de Dios, ¿no? Mediante el ángel, pero más hubo un obstáculo, la obstrucción del príncipe de Persia, ¿no? Para que le dé de respuesta, en este caso, a Daniel. Entonces, ahí estamos Ya. viendo que cuando nosotros oramos, quizás queremos quizás que se haga la voluntad de Dios, a veces que sea a nuestro favor, o muchas cosas más, quiero que siempre va a haber algo, ¿no? Que va a impedir, ¿no? Entonces, hay que saber también comprender si está dentro o no también de la voluntad de Dios. En ese sentido, ¿qué es lo que quieres? A ver, explícanos de nuevo, porque no te comprendió muy bien. Como me ha dicho un poquito mal, quizás no puedo escuchar. A ver, no, Lo se escucha bien, pero no te he entendido lo que está diciendo. ya. Lo que trato de decir es de que es una respuesta en cuanto a la oración de Daniel, ¿no? Porque Ya, si estamos viendo, ahí vemos que el príncipe de Persia, digamos, en ese momento, una hueste de maldad prácticamente se opone, ¿no? A la respuesta de Daniel que sea rápida, ¿no? Entonces, se podría como, digamos, aplicar que cuando nosotros queramos quizás tener el favor de Dios, a veces que, digamos, no sea hoy día ni media, quizás solo esperamos que sea la voluntad de Dios, porque va a haber guerra, quizás, en cuanto a la respuesta de nuestras peticiones, ¿no? ya. O sea, vamos a tener oposición, eso es lo que está diciendo. Sí, según el texto. Ya, pero por eso, ¿tú cómo entiendes el texto? A ver, ¿qué opinan tus compañeros? Si no te entendió muy bien, pero de repente, a ver, alguien te entiende un poquito. A ver, a ver, El pasaje de Daniel, pastor. sí, capítulo 10. A ver, ahí vemos en este pasaje que Daniel, ¿qué está haciendo? Está Ya. ayunando y llorando por 3 semanas. ¿Estamos bien? Buscando entendimiento de una visión sobre el futuro de Israel. Daniel. Daniel, ¿dónde está? Está en la deportación. Después, en versículos 4 y 9 aparece un ser glorioso, ¿no? Posiblemente la manifestación de Cristo o un ángel de alta jerarquía. En el 10 y el 14 aparece un mensajero celestial, ¿no? Explica que fue retenido por el príncipe del reino de Persia. Y de ahí vino Miguel, el arcángel, uno de los principales príncipes para ayudarle. Ahora, en los versículos del 15 al 21, el ángel prepara a Daniel para una revelación sobre los conflictos futuros que afectará a su pueblo.
¿Qué significa eso? ¿Cómo podemos interpretar esto? Entonces, lo primero que hay una base histórica real. Daniel, ¿dónde está? Daniel está en Persia, Babilonia. pero también revela o sea, ¿dónde está Daniel? Eso es lo que hay que determinar. Está en Persia. Él está en Persia. Pero debemos entender que también tiene una revelación espiritual que no se ve, ¿no? Entonces, los príncipes de Persia y Grecia, según lo que dice, no son humanos, sino potestades demoníacas que influyen en reinos y naciones, como lo manifiesta Efesios 6:12, ¿sí? Ahora, Miguel es el príncipe de Israel, representa la protección divina del pueblo de Dios. ¿Quién está protegiendo? Dios. Dios es el único que puede mover a Miguel. Y la palabra Miguel, ¿no? Representa al príncipe de Israel, y él representa la protección divina del pueblo de Dios. Ahora, ¿este es un mito? No lo es. ¿Es una fantasía? Tampoco. Es una manifestación de la soberanía de Dios sobre los poderes espirituales. ¿Estamos de acuerdo? Acá no habla de que nosotros tenemos que ir a pelear. ¿Daniel tuvo que pelear? No. Dice que hay una esfera espiritual y hay una batalla espiritual. Y el ángel entre ángeles se agarran, mejor dicho. ¿Se entiende la idea? Miguel representa la protección divina de Dios y los otros ángeles, pero nosotros no podemos hacer nada ahí. A eso voy. Entonces, no es una mitología ni fantasía, pero es una manifestación de la soberanía de Dios sobre poderes espirituales. Ahora, en el versículo 9, 5 al 9, aparece una figura. Eso es lo que queremos revisar un ratito, porque también tenemos que en esto ver Daniel 10, del 5 al 9. ¿Alguien puede leer rapidito? Daniel 10, del 5 al 9. Sí. Pastor. Sí, por favor. Capítulo 10 estamos, ¿no? Daniel. Sí, ya, capítulo 5 10, al 9 dice así. 5 al 9. Sí. Alcé mis ojos y miré, y aquí un varón vestido de lino y ceñido sus lomos de oro de Ufaz. Su cuerpo era como de berilo, y su rostro parecía un relámpago, y sus ojos como antorcha de fuego, y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Y solo yo, Daniel, vi aquella visión, y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor, y huyeron y se escondieron. Quedé pues yo solo y vi esta gran visión, y no quedó fuerza en mí. Ante mi fuerza se cambió en desfallecimiento, y no tuve vigor alguno. Pero oí el sonido de sus palabras, al oír el sonido de sus palabras casi sobre mi rostro, en un profundo sueño, con mi rostro en tierra. Ya. Es un acto de ¿qué? De adoración. Versículo 10. Y he aquí una mano me tocó e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos y me dijo: Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie. Esto me dijo: Daniel, no temas, porque desde el primer día que pusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia, ¿no? Etcétera. Se me opuso durante 21 días, pero aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino a ayudarme. O sea,
es interesante. ¿Quién es ese ser glorioso del versículo 5 y 9? Entonces, una Cristo. interpretación es una teofanía, una aparición de Dios. Así es. Es decir, Cristo preencarnado. Cristo. Una teofanía. Y su descripción, ¿por qué es Cristo? Vestiduras de lino, rostro como de relámpago, voz como estruendo. Coincide con Apocalipsis 1, del 13 al 15. ¿Se acuerdan? Ujú. Jesucristo, ¿no? Moviéndose entre las iglesias, etcétera, ¿no? Mm. Ahora, el mensajero que habla después es un ángel, probablemente Gabriel, que explica la visión. Así Cristo aparece acá como el Señor soberano que revela su voluntad y los ángeles como siervos y ejecutores de esa voluntad, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que nos enseña este pasaje? ¿No? Detrás de estos conflictos humanos hay una batalla espiritual real, pero Dios sigue gobernando sobre todo. Hay una batalla, sí, pero Dios tiene el control porque Él es soberano. Ahora, podemos entender que los poderes estos demoníacos no actúan de manera independiente, sino bajo el control del Dios soberano. La victoria final pertenece a Cristo. El conflicto que se describe acá prepara el escenario para su reino eterno. Ahora, ¿qué cosa es lo que evita nuestra forma de interpretar correctamente esto? La exageración. La doctrina reformada no promueve guerras espirituales, místicas, pero reconoce que los creyentes deben orar y perseverar, sabiendo que la obra, incluso a través de lo que se está retrasando y todo, hay oposiciones espirituales, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que hace Daniel? No sé si se han dado cuenta, hermano Javier, no sé si tú te has dado cuenta. ¿Qué hace Javier? ¿Qué hace Daniel? Versículo 12, Sí. ¿no? Orar, pues. Se humilla el Señor. Fueron oídas tus palabras. ¿Qué está haciendo Daniel? Está Ujú. orando. Y Orando, ayunó sí. 3 semanas. 3 Orando. semanas. O sea, Ujú. tienes que hacer lo que Dios te dice, ¿no? Y aunque la respuesta eh, fue demorada por oposición espiritual. ¿Qué aprendemos de ese texto, no? Que Dios escuche y Entonces, responde pastor, inmediatamente. vemos Sí, te escucho. una obediencia, entonces ahí. Claro, pero ¿qué es lo que tiene Es que una hacer obediencia Daniel? por parte de Daniel al Señor. Él está orando. Él está Ah, orando. Él está confiando, sí. ¿no? Él está confiando en la soberanía de Dios. Ahora, dice que demora, es retrasado 21 días. Esa ausencia de respuesta es parte del plan de Dios. La oración del justo es eficaz, dice, ¿no? Santiago, ¿no? Porque participa del propósito de Dios, no porque lo manipule. Pastor, pero aquí no nos está dando a entender que tenemos que guerrear, que tenemos que entrar en Eso es lo que batalla. quiero explicar. Eso no está aquí. No está Eso aquí es. eso. Sí, porque ellos utilizan este texto, pero acá no dice ¿qué hace o sea, de que hay una guerra espiritual, la hay, es real, pero nosotros no participamos de eso. Vamos a tener Somos ajenos a oposición. eso, pastor. Así es, no podemos Somos batallar ajenos ahí. a eso. ¿Por qué? Sí, Claro. porque nosotros debemos confiar en la soberanía de Dios. Amén. Ese es el punto, confianza en la soberanía de Dios. Ahora, este capítulo, cuando vemos el tema de la soberanía de Dios, el capítulo nos muestra 2 reinos, Persia y Grecia. ¿Qué son? Reinos humanos. Y estos reinos están bajo direcciones de poderes espirituales. Ahora, pero esos poderes están bajo la autoridad de Dios, ¿no? El punto acá es la soberanía de Dios. Eso es lo que nos distingue. Nosotros, como iglesia reformada, que viene de volver a las escrituras, confiamos en la soberanía de Dios. Nada escapa al control de Dios. Romanos 8:28, ¿qué dice? Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, ¿no?
Entonces, ¿qué aprendemos, no? Confianza en la soberanía de Dios, aún a pesar que hay fuerzas espirituales reales, ¿no? Todas están sujetas al gobierno de Cristo. Nos enseña la perseverancia en la oración, hermano. Esto es importante. En vez de estar, nuestro punto en la batalla no es ir a pelear, declarar ni atar, sino perseverar en la oración. Después hay una visión bíblica del mundo, ¿no? Los conflictos políticos, morales, ¿no? Y Cristo es el centro, ¿no? Es el príncipe de paz, ¿no? Muy bien. Acá, como conclusión de este pasaje de Daniel 10, no quiere promover misticismo, que es lo que va ocasionado con los que hablan de la guerra espiritual, ¿no? Sino consolar al creyente, ¿no? Dios tiene el control absoluto sobre la historia y el mundo espiritual. Los ángeles cumplen propósitos, los demonios no pueden ir más allá de lo que Él les permite. Y su pueblo puede vivir con paz. ¿Cómo? Orando y confiando en el poder soberano de Dios. Eso es lo que podemos decir. Muy bien, entonces hasta ahí llegamos el día de hoy. No sé si queda alguna pregunta. Algunos ya se han retirado antes de tiempo. Está en lucha espiritual, pues, ¿no? Así pues. Y eso que no hemos declarado nada, deja ir a mi pueblo. Listo, vamos a terminar y la próxima venimos a observar alguna de estas teologías, ¿ya? Si ustedes han detectado alguna, también pueden traer su propuesta y presentarla y conversamos acerca de eso para ver si es que qué podemos, esos pensamientos nuevos, ¿no? Que están saliendo, que las iglesias como nosotros también la cogen, ¿no? Empezamos a repetir lo que otros dicen, ¿no? Por ejemplo, en un concierto, donde estaban orando y una noche de alabanza, si no me equivoco, a favor de Julio Melgar, ¿no? El cantante, Cristín de Clario, dijo algo interesante, ¿no? Que fue muy cuestionada, ¿no? Ella empezó a orar y le dice al Señor, Señor, no, está pidiéndole que Dios le sane a Julio Melgar, y le dice, no aceptamos un no por respuesta tuya. Totalmente. Sí, lo dijo, ¿no? Entonces, bueno, ¿a qué respondes? Es una teología. Es cantante, sí. Claro, ella recibe de su iglesia, su preparación, todo ese contexto, ella lo dice, ¿no? Entonces ellos no van a recibir un no de Dios con respecto a que muera, ¿no? Porque piensa que la autoridad final es la enfermedad o el pecado, o lo que quieran creer. O sea, el fin de la autoridad es la enfermedad. Y no es así. Digamos, si la enfermedad está asociada al pecado, y sabemos, ¿no? Por la Biblia que eso sí es así, pero la vida depende del Señor y Él es soberano. Entonces, ¿cómo le va a decir al soberano, no vamos a aceptar un no? Ahora, yo entiendo el sentido del corazón de todas las personas que han estado ahí, emocionados, y no quieren que muera, pues no, ¿quién va a estar haciendo, cantando, adorando al Señor, orando al Señor y pedir, Señor, llévatelo? No hay nadie que ore, llévatelo, Señor, sánale, ¿no? Sánale, mira, es tu servidor, todo, ¿no? Pero en ese ambiente de emoción, a veces se dice, en esencia, pues lo que a veces en lo que creemos, ¿no? Creemos que Dios es Dios soberano. Y si Él dice no, ¿quién le puede decir sí? O cambiar su voluntad, ¿no? Si Él ya la ha determinado, la ha decretado ya desde antes, ¿no? Bueno, vamos a terminar. Y, hermano Javier, ¿puedes levantar una oración para poder terminar? Oraremos, hermanos, oraremos. Bendito Padre Celestial, muchísimas gracias, Señor, porque la verdad, delante de tu palabra, cuánto nos falta aprender de ti, Señor. Bendito Jesús, gracias por el tiempo que nos regalas de poder aprender y conocerte más. Gracias, Santo Espíritu de Dios, por tu guía, por tu dirección, por tu asistencia en cada momento, Señor. Cuanto más necesitamos aprender de ti,
queremos, por favor, tu dirección, Señor. Gracias. Queremos terminar esta clase para luego, Señor, también prepararnos para siguientes temas que vendrán, Señor. Por lo tanto, te pedimos desde hoy tu dirección, tu ayuda para ser enseñados bajo tu palabra, bajo la escritura, Señor. Por favor. Gracias por todo. Queremos terminar y lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Hermanos, gracias, buenas noches. Bendiciones, nos vemos. Hasta mañana. Liberados. Cuídense, Liberados a dormir. nos vemos. Bendiciones, hermanos.